Estudios de la Biblia con la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts. Una hora de pura Biblia. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. Para aumentar la fe con la palabra de Cristo. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10, 17. Le invitamos a abrir su Biblia, estudiar con nosotros y hacer como los de Berea, que escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas son así. Muy buenas tardes tengan todos, queridos amigos, queridos radioescucha, hermanos. En el día de hoy la Iglesia de Cristo les presenta una vez más su programa Estudios de la Biblia. En el día de hoy, en el episodio número 19, pues seguiremos con el origen del pecado y sus consecuencias dentro del libro de los orígenes, que es Génesis. Buenas tardes, David. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando esta tarde. Que Dios les bendiga a cada uno. Esperamos que el estudio de hoy sea una bendición a cada uno, que la palabra de Dios es viva y eficaz y útil para nuestra vida. El origen del problema más grande que tiene el ser humano, por no decir el único problema que tenemos, que es el pecado. La semana pasada vimos que en el jardín de Edén, un lugar perfecto que Dios hizo para el hombre y la mujer, Dios prohibió una sola cosita. Ellos podían comer de todo lo que había en ese jardín precioso, pero no podían comer del árbol de conocimiento del bien y del mal. Vimos cómo Satanás tentó a Eva, comió, también dio a su esposo, y así entró el pecado en el mundo y las consecuencias graves del pecado que estamos viviendo hasta el día de hoy. Ese pecado, pues, la Biblia habla mucho del pecado, pero sobre todo de cómo resolver el pecado, de cómo recibir perdón del pecado, de cómo reconciliarnos con Dios. Pero hay que reconocer que el pecado, pues, como dice en 1 de Juan, que hay tres cosas en el mundo que nos llevan al pecado, que cuando amamos más al mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, son cosas que nos llevan a pecar contra nuestro Dios. Esto vimos en el jardín de Edén, cuando Eva vio que el árbol era bueno para comer, la pasión de la carne, que era agradable a los ojos, la pasión de los ojos, y que era deseable para alcanzar sabiduría, la arrogancia de la vida. Estos elementos también utilizó Satanás al tentar a Jesús, aquella vez después de ayunar 40 días después de su bautismo en el desierto. Satanás vino y tentó a Jesús con la pasión de la carne, a tratar de que convirtiera piedras en pan. La pasión de los ojos, cuando lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y dijo que se tirara hacia abajo, que se lanzara abajo. La pasión de los ojos. Y la arrogancia de la vida, cuando le mostró todos los reinos del mundo y se los ofreció. Así es que el pecado es una cosa que nos rodea, que es el peligro más grande que tenemos de ofender a nuestro Dios. ¿Qué es el pecado? Vimos que la Biblia da tres definiciones principales. Uno es hacer lo que uno no debe hacer, infracción de la ley, 1 de Juan 3:4. Segundo, no hacer lo que uno debe hacer, Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y también en Romanos 14, violar la conciencia es pecado también. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Al entrar en el mundo del pecado, hubo consecuencias graves. La primera consecuencia fue, vamos a decir, el sufrimiento que llegó al mundo. Cuando Dios dijo a la mujer que en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. También, como dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido, maldita será la tierra por tu causa.
Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán, y comerá la planta del campo, y con el sudor del rostro comerá el pan hasta que vuelvas a la tierra. Y así es que vemos la consecuencia del pecado en el sufrimiento, como dicen Romanos, que toda la creación fue sometida a vanidad. Toda la creación quiere ser librada de esta esclavitud de corrupción. Y vemos que todo lo que hay en este mundo de sufrimiento, de tristeza, de dolor, de llanto, de lágrimas, de clamor, todo viene por causa del pecado. Pero hay algo peor que el sufrimiento, que vino también a causa del pecado, que es la muerte. La muerte es un tema que muchas veces queremos evitar, pero tenemos que entender qué es la muerte. La muerte es una cosa segura y viene por causa del pecado. Queremos hablar qué enseña la Biblia acerca del origen de la muerte, pero no solamente del origen de la muerte, sino el remedio. Carlos Pérez nos trae el Salmo de la Semana. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo habite en cada corazón. Hoy nos toca leer el Salmo 23, versículo 5. Como el Salmo de la semana, lee de la siguiente manera: Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dios prepara mesas. Aquí hay bendición sobre bendición. Quiero hablar por lo menos de 3 bendiciones aquí donde Dios prepara mesas. Primeramente, Dios está ofreciendo protección divina, empezando contra el mismo diablo y con los que el diablo utiliza para hacernos mal o hacernos daño. También nos prepara una mesa o una cena actual para los cristianos cada domingo para participar y tener comunión del cuerpo y la sangre de Cristo. También nos promete una mesa o una cena futura para estar en presencia de Cristo para siempre. Pero también este Salmo 23, versículo 5, menciona que has ungido mi cabeza con aceite. El aceite es para ungir las ovejas que estaban atrapadas entre los arbustos. Así podían salir sin lastimarse tanto. Además, las moscas depositaban sus huevos entre sus fosas nasales y eso se convertía en gusanos. Eso molestaba a las ovejas y se daban contra las rocas y se lastimaban. El pastor le echaba aceite en su cabeza y las moscas se iban, así que la utilizaban para ahuyentar las moscas también. Así hace Dios con nuestras vidas. Nos echa aceite para ahuyentar las moscas que te angustian. Hablando, ¿verdad?, simbólicamente. También el aceite era para medicina y limpieza. El aceite es símbolo del Espíritu Santo y es una medicina para tu alma. También aquí en este Salmo 23, versículo 5, termina diciendo: mi copa está rebosando. Cuando tenemos al buen pastor de nuestro lado y nosotros le estamos sirviendo, Él cambia nuestro lamento en gozo, en alegría, como dice una canción y como dice un salmo. Es bendición sobre bendición. Y por eso que cantamos: Dios mío, te alabaré para siempre. Qué bonito, qué alegría es tener a Dios en nuestros corazones. También la palabra de Dios nos enseña, como dice este Salmo 23, versículo 5, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. En el Salmo 44, versículo 7 dice: pues tú nos has salvado de nuestros adversarios y has avergonzado a los que nos aborrecen. Qué precioso versículo que va a la par con el Salmo 23:5, este Salmo 44:7 que hemos leído. Pues tú nos has salvado de nuestros adversarios y has avergonzado a los que nos aborrecen. Ahora quiero hablar de las otras cenas o mesas que el Señor tiene. Actualmente hay una mesa bien interesante que los cristianos todos participamos todos los domingos y se encuentra en 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 y 17. 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 y 17 dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la participación en la sangre de Cristo?
el pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Aquí hay una mesa del Señor que nos prepara todos los domingos para tener participación o comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. Y esto une la iglesia en uno. En 1 Corintios 10, bajando un poquito, el versículo 21 y 22 dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? De ninguna manera. Por lo tanto, Él es nuestro buen pastor, es el que nos cuida, nos protege, nos guarda. Por lo tanto, hay que participar de la cena del Señor seriamente, dignamente. El último versículo que quiero mostrar es la cena o la mesa que tenemos futura. Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Qué bonito, qué precioso. Algún día el buen pastor viene a llevarse su rebaño y va a haber boda allá en los cielos. Otra vez, para terminar, vamos a leer el Salmo 23, versículo 5. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Que el Señor le bendiga por medio de este salmo. Bendiciones. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal: Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. Seguimos con el desarrollo de nuestro episodio número 19, el origen del pecado y sus consecuencias. En este momento, pues, hablaremos sobre el origen de la muerte física y espiritual. Adelante, David. Cuando hablamos de la muerte, sería bueno darle una definición bíblica de lo que es la muerte. Y en Santiago 2:26 dice: porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Vemos que la muerte es una separación. La muerte física es cuando el espíritu se separa del cuerpo. Hay una muerte también espiritual. Por ejemplo, en Isaías 59:2 dice: pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Lo que vemos es que la Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte. El pecado siempre trae separación, ya sea una separación en la muerte física, ya sea una separación en la muerte espiritual. Vamos a ver ese mandamiento, volviendo a Génesis capítulo 2, el mandamiento que Dios había dado a Adán en el jardín antes de que Adán y Eva pecaran. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Muy bien, vemos que cuando Satanás tentó a Eva, él contradijo directamente lo que Dios había dicho. Él dijo: no morirás. Dios dijo que morirás. Ahora, lo que veremos a continuación es que Adán y Eva murieron, no solamente físicamente después de pecar, sino también espiritualmente, porque el pecado definitivamente nos lleva a esa separación, esa muerte. Como dice Romanos 6:16. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Así que uno que se entrega al pecado está obedeciendo al pecado y eso lo lleva a la muerte. Lo dice más claramente todavía el mismo libro de Romanos, capítulo 6, versículo
23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo es bien conocido, pero es muy importante. La paga del pecado es muerte. Es la separación, tanto la muerte física como la muerte espiritual. Así es que el pecado causa separación de Dios, y luego también la separación del alma y el espíritu, que es la muerte física. Y ahora, desde Orlando, Florida, Pablo Peralta nos trae Proverbios que nos hacen pensar. Hola hermanos, hermanas, amigos y amigas. Es un placer, un gozo, siempre saber que están conectados con nosotros. En esta semana quiero empezar una serie dedicada a la mujer. Vamos a hablar de la mujer extraña, de la mujer adúltera, de la mujer insensata, pero también vamos a hablar de la mujer virtuosa. Así que estas 4 semanas próximas van a ser dedicadas a la mujer. En esta sección que vamos a empezar hoy, vamos a hablar de un tema muy peculiar que Salomón toca, y es la mujer extraña. Aquella mujer que ya le pertenece a alguien, o aquella mujer que tú, por estar casado, ya no debes estar mirando. La mujer extraña es una mujer que se esconde en nuestros corazones para hacernos pecar, la cual debemos sacar de nuestra vida en todas las formas. Vamos a ir al capítulo 2 del libro de Proverbios y vamos a ir al verso 16. Dice: la discreción te librará de la mujer extraña. Es interesante que Salomón toca nuevamente la palabra la discreción, el cuidado, te librará, el estar observando. Dice: la discreción te librará de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras. Viene a tratar de atraerte, a tratar de atraernos a nosotros los hombres, los varones, para hacernos caer y hacernos pecar. Porque ella de por sí ya es una pecadora, es una persona que no anda haciendo la voluntad de Dios y quiere hacerte caer a ti y a mí. En Proverbios capítulo 5 vamos a leer allí unos versículos del 1 al 14. Dice el proverbista: hijo mío, presta atención a mi sabiduría e inclina tu oído a mi prudencia, para que guardes la discreción. Ahí está la palabra nuevamente. Para que guardes la discreción y tus labios conserven el conocimiento. Porque los labios de la extraña destilan miel, se siente suave, se siente dulce, y su lengua es más suave que el aceite. Cuando tú la oyes, sientes que estás, ¿verdad?, en un momento de dulzura, un momento bueno, un momento agradable. El pecado a la carne es agradable. Así que lo que vas a sentir es algo agradable. Dice el verso 4, pero al final es amargura como el ajenjo. Te va a traer tantos problemas, te va a traer tantas discusiones, te va a traer tantas enfermedades, te va a traer tantos problemas familiares, y al final sus pasos solo logran el Seol. Al final sus pasos solamente te llevan a la muerte, al infierno, al Hades, pero al Hades, lugar de tormento. Dice el verso 6, ella no considera la senda de la vida, sus senderos son inestables y no lo sabe. Verso 7, ahora pues, hijos míos, escúchenme y no se aparten de las palabras de mi boca. Aleja de la extraña tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. No sea que des tu vigor a otros y tus años al cruel, porque nos saca el dinero para dárselo a otros hombres. Te saca el dinero a ti y a mí y se lo da a otros hombres. Esa es nuestra fuerza, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, te lo va a quitar. Verso 10, no sea que se sacien los extraños de tus bienes y de tu esfuerzo y vaya a casa de extraños. Trabajar en balde. Después de tanto que trabajaste,
Ahora pasaste por un proceso de divorcio, tus bienes se dividieron y otro hombre se casa con esa mujer que era tu esposa y ahora tu esposa está gastando el dinero con un extraño. Es un ejemplo. Hay muchas formas, ¿verdad?, que podemos ver este versículo. No sea que se sacien los extraños de tus bienes y tu esfuerzo vaya a casa del extranjero. Cuídate. Dice el verso 11, y al final te lamentes cuando tu carne y tu cuerpo se hayan consumido. Verso 12, y digas, ¿cómo he aborrecido la instrucción y mi corazón ha despreciado la corrección? ¿Cómo yo he hecho una cosa tan tonta? Verso 13, no he escuchado la voz de mis maestros, de mis ministros, de mis hermanos en Cristo, de mis hermanas, ni he inclinado mi oído a mis instructores, aquellos hermanos que sacan tiempo para hablarnos a nosotros la palabra, ayudarnos a crecer y nosotros dejamos de escucharlo. Dice el verso 14, he estado a punto de completa ruina en medio de la asamblea y la congregación. Debemos seguir a Dios, seguir su palabra, obedecer el mandato de nuestro Señor. No te acerques, no mires, no escuches, no sigas la mujer extraña. Dios me los bendiga. Los hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, te invitan a participar en clases bíblicas gratis a través de Zoom y WhatsApp. Para información de cómo recibir estas clases bíblicas gratis, comuníquese al 351-209-5388. 351-209-5388. El tiempo se está agotando. La palabra de Dios en Isaías 55, del 6 al 7, dice lo siguiente: Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino, y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Clases bíblicas gratis a tu disposición a través de Zoom y WhatsApp, llamando al 351-209-5388. Te invita la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts. Seguimos en el libro de los orígenes, Génesis, y en este caso que nos ocupa este día, hablando sobre el problema grande que tenemos en la humanidad, que es el pecado que nos separa de Dios. Adelante, David. El pecado siempre trae como consecuencia la muerte. Vamos a ver lo que dice en Santiago, capítulo 1, 13 al 15. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Vemos que la muerte no viene necesariamente enseguida, pero hay un proceso, comenzando con la tentación. Cuando uno se rinde ante la tentación y peca, ese pecado lleva a la muerte. Ahora, la muerte de Adán, hay confusión en el mundo religioso de cuáles fueron las consecuencias del pecado de Adán. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre el pecado de Adán y qué es lo que trajo ese pecado al mundo. Romanos capítulo 5, el versículo 12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Así que lo que Adán trajo al mundo por su pecado fue la muerte física, no solamente de los seres humanos, sino también de los animales, de esa condenación a la creación que hemos visto ya, esa muerte física. Ahora, no somos culpables del pecado de Adán, no nacemos con la culpabilidad de pecado, sí tenemos la consecuencia del pecado por el pecado de Adán, pero en cuanto a la muerte espiritual,
eso ya es individual. Vamos a ver varias escrituras que confirman que los hijos no mueren por los pecados de los padres. Primeramente, Deuteronomio 24:16. Los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Y así en Segundo de Reyes también cita Deuteronomio con esta verdad de que los padres no mueren por sus hijos, ni los hijos por los padres. Ezequiel 18, el capítulo completo, yo recomiendo que estudien el capítulo completo de Ezequiel 18, pero ahora vamos a leer solamente 2 versículos, Ezequiel 18:4 y luego 18:20, Ezequiel 18:4. Todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo, mías son. El alma que peque, esa morirá. Y el versículo 20. El alma que peque, esa morirá. El Hijo no cargará con la iniquidad del Padre, ni el Padre cargará con la iniquidad del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. Así que no somos culpables por el pecado de Adán. No nacemos con el pecado original. Sí sufrimos la consecuencia física de la muerte por el pecado de Adán, pero cada uno es responsable ante Dios y lleva su pecado, y el pecare morirá espiritualmente. De esto queremos hablar después de la sección con el hermano Víctor de Conozcamos Mejor a Jesús. Presentamos Conozcamos Mejor a Jesús. La única vía de salvación para llegar al Padre. Con Víctor Ortiz, desde Hudson Valley, New York. Soy Víctor Ortiz, presentándole a Jesús, el Verbo. El Verbo es parte de una oración, sea hablada o escrita. Dios usó el Verbo para crear al mundo. Al igual como existe el argumento del principio del mundo, también existe el argumento del principio del lenguaje. La respuesta está en Jesús, el Verbo. Leamos en la Nueva Biblia de las Américas en las Escrituras donde Jesús es identificado como el Verbo. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, lo que existía desde el principio. Hago una pausa en la lectura para traer a la luz que antes del principio existía la eternidad. El verbo en esta oración está escrito en pretérito, tiempo pasado. Quiere decir, el mundo fue creado por lo eterno. Sin entrar mucho en la creación del mundo y la deidad de Dios, tenemos el entendimiento que el mundo fue creado de la nada, simplemente con la palabra singular que denota acción, el verbo. Continuemos en el versículo 1. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, y lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos. Juan y los apóstoles, estos escribimos acerca del verbo de la vida. El apóstol Juan escribió en su evangelio, Juan capítulo 1, versículo 1 al versículo 4, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Continuemos en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 2. Y la vida se manifestó. Esta manifestación se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Dice, el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Continuemos en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 2 al versículo 4. Juan dice, nosotros la hemos visto, y damos testimonio, y le anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre, y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes,
para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Nuestro gozo es nuestra salvación por medio de Él, que viene montado en caballo blanco, el Verbo de Dios. Leamos esto en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 13. Dice: Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego. Sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El verbo, la parte de una oración, la palabra singular que denota acción. Jesús es identificado como el Verbo. Dios usó el Verbo para crear al mundo. La acción final del Verbo será para juzgar con justicia. Jesús, el Verbo. Nuevamente, Víctor Ortiz, en el segmento Conozcamos Mejor a Jesús. Dios les bendiga. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal: Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. Seguimos con nuestro episodio número 19 sobre el origen del pecado y su consecuencia. Si estás interesado en escuchar de los programas anteriores, los episodios anteriores, puede conseguir archivo grabado en estudiosdelabiblia.net. Puede entrar a la página de internet estudiosdelabiblia.net y podrás escuchar los episodios pasados allí. Seguimos con nuestro estudio del día de hoy, el origen del pecado y sus consecuencias. La consecuencia del pecado más grande es la muerte, tanto la muerte física como la muerte espiritual. Hemos visto ya en Santiago que la definición de muerte es separación. Como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y vemos en el jardín de Edén, en el principio, el pecado trajo ambas consecuencias, muerte física y muerte espiritual. Vamos a ver primeramente la muerte física, que Dios ya había dicho que iban a morir, pero mira lo que dice después del pecado en Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Pues el hombre por su pecado tenía que morir físicamente. Esa muerte física por el pecado de Adán nos pasó a toda la humanidad. Todos tenemos que morir físicamente. Y así es que Adán no murió físicamente ese mismo día. De hecho, vivió a tener más de 900 años Adán. Nosotros hoy en día, pues, no vivimos tantos años. Estamos más como los días de Moisés, que dice en el Salmo 90 que los hombres viven 70 años y los más robustos quizás 80 años, un poquito más. Pero la muerte física fue una consecuencia grande del pecado. Pero no solamente la muerte física, sino que vemos en Génesis 3:22-24, otra separación, esa muerte espiritual, separación de Dios. Entonces el Señor Dios dijo: ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino
del árbol de la vida. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos mismos sintieron esa separación de Dios, se escondieron. Y luego vemos que cuando Dios vino para castigarlos, también Dios los separó a ellos de ese jardín precioso. Hizo una separación del árbol de la vida, que no vuelve hasta el libro de Apocalipsis. Hay esperanza todavía que podemos comer del árbol de la vida, pero será después de esta vida. Así que murieron físicamente después de su pecado. Murieron también espiritualmente. Fueron separados de Dios. De hecho, la tristeza más grande es estar separado de Dios. Dios hace su sol salir sobre buenos y malos. Hace llover sobre buenos y malos. Podemos decir hoy, hace nevar sobre buenos y malos. Pero Dios también algún día va a hacer una separación de todos los pecadores. Se habla de lo terrible que es el infierno. La parte más terrible del infierno es un lugar donde uno está excluido de la presencia del Señor para siempre. Mira lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, el 7 al 10. Pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. El pecado nos puede llevar y nos lleva a una muerte espiritual, excluidos para siempre de la presencia del Señor. Como dice en Apocalipsis 21:8, Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El pecado tiene consecuencias graves en esta vida y por toda la eternidad. Trae la muerte física ahora y la muerte espiritual para siempre. Pero hay buena noticia, hay un remedio. El remedio está en Cristo Jesús. De esto queremos hablar después de escuchar a nuestro hermano Juan, y nos va a hablar de la profecía de hoy. Y ahora, desde San Juan, Puerto Rico, 5 minutos de profecías bíblicas con Juan Polanco. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este segmento de 5 minutos con la profecía bíblica. El tema para hoy, la confesión de Pedro. Acompáñenme a Mateo capítulo 16, versículo 15 al 20. ¿Y ustedes, quiénes dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Termina la cita. Aquí, en esta escritura que acabamos de leer, la interpretación correcta es que la roca sobre la cual Jesucristo había de edificar su iglesia no es sobre Pedro, sino la verdad que Pedro confesaba, es decir, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que Jesús es Dios con nosotros. Pedro declaraba la deidad de Jesús
como el cimiento sobre el cual descansa la iglesia. Ese es el fundamento de la iglesia, que Jesús es el Mesías prometido, el Hijo del Dios Altísimo. Este es el credo fundamental del cristianismo. Tal es el significado correcto, inconfundible, de este pasaje bíblico. La palabra en el idioma griego para Pedro es Petros, que significa piedrita, piedrecilla, pero la palabra para roca es femenino y en el griego roca es Petra. Así que sobre Petra, sobre la roca, en Jesucristo hay misericordia y perdón para todos. Cristo nuestro Señor perdona. Sus apóstoles fueron inspirados del Espíritu Santo para proclamar y anunciar los requisitos para el perdón de los pecados. Todo aquel que tenga fe en Jesús, se arrepienta de todos sus pecados, dando un giro de 180 grados y volviéndose a Dios, y se bautiza para el perdón de los pecados, recibe el don del Espíritu Santo y es miembro del reino de los cielos. Nosotros no perdonamos pecados. Esa es una potestad que solo le corresponde a Jesucristo. Solamente nuestro Dios puede realmente perdonar el pecado. Cualquier hombre o grupo de hombres que asuma este privilegio es una arrogancia y una usurpación blasfema. Dios le bendiga, Dios les guarde. Los hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, te invitan a participar en clases bíblicas gratis a través de Zoom y WhatsApp. Para información de cómo recibir estas clases bíblicas gratis, comuníquese al 351-209-5388. 351-209-5388. El tiempo se está agotando. La palabra de Dios en Isaías 55, del 6 al 7, dice lo siguiente: Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino, y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Clases bíblicas gratis a tu disposición a través de Zoom y WhatsApp, llamando al 351-209-5388. Te invita la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts. Seguimos, queridos amigos, con nuestro programa del día de hoy y vamos a escuchar entonces la buena noticia de que existe un remedio. ¿Cuál es el remedio y para qué ese remedio y quién es este remedio? Adelante, David. Gracias, hermano Ángel. La mala noticia es que por el pecado de Adán entró la muerte en el mundo, tanto la muerte física como la muerte espiritual. Por mi pecado participo en una muerte espiritual separado de Dios. Pero el remedio, la buena noticia es que hay uno que murió en mi lugar. La paga del pecado es muerte, pero hay uno, Jesucristo, que murió por mí, que sufrió la muerte física y también esa separación temporariamente de Dios en la cruz. Y Él es el remedio, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Esto fue profetizado en el libro de Isaías 53, Isaías 53, 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Jesús vino para interceder por nosotros los pecadores, redimirnos de la muerte. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Y también en Hebreos, capítulo 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud
durante toda la vida. Pues el libro de Génesis nos habla del origen del pecado, de las consecuencias del pecado, pero también tenemos el remedio en Cristo Jesús. Más adelante hablaremos de una profecía que está en el mismo libro de Génesis capítulo 3, que entra en más detalle en este hecho. Pero lo que queremos ver hoy es que hay esperanza. En Cristo podemos vencer la muerte, tanto la muerte física como la muerte espiritual. No tenemos que ser víctimas del pecado. Como dice en Romanos 5, y ustedes en su casa puedan leer Romanos 5 de 12 a 21. Nosotros ahora vamos a leer solamente el versículo 15 de Romanos 5, 15, comparando a Jesús con Adán. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Toda la humanidad sufre por el pecado de Adán. No somos culpables de su pecado, pero sufrimos la consecuencia de su pecado en la muerte. Pero Jesús viene, como el pecado entró por un hombre, también el remedio del pecado, el perdón del pecado, la gracia de Dios entró por un hombre, Jesucristo. La esperanza de ser librado de la muerte, tanto la muerte física como la muerte espiritual, encontramos en Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 21, 3 y 4 habla de ese día, cuando los que son salvos, los que han creído en Jesús, los que han confesado, han arrepentido, se han bautizado en Jesús, han muerto al pecado en el bautismo. ¿Cómo es que gozaremos en ese día, libre de las consecuencias del pecado? Apocalipsis 21, 3 y 4. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda la lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Así que unidos nuevamente con Dios por toda la eternidad, por medio de la sangre de Cristo, esa es la esperanza que tenemos. Podemos tener victoria sobre la muerte en la resurrección. El capítulo completo de 1 Corintios habla de esa resurrección. Vamos a leer solamente la última parte del capítulo. 1 Corintios 15, del 50 hasta el 58. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptible, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrito: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder de pecado es la ley. Pero a Dios, gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Amén, y Dios le bendiga a todos. Amén. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978